Hola chaparritos, bienvenidos a Cartas y Dados. Hoy vamos a hablar de Dominion. Este juego es el primero en su tipo. Es el creador del estilo de juego llamado Deck Building o Constructor de Mazos. Fue tanta su popularidad que desde entonces, salió en el 2008, han surgido infinidad de juegos incorporando esta mecánica o de manera exclusiva, que el juego sea como Dominion pero distintas variantes, o gran cantidad de juegos donde están incorporando al turno, a la mecánica, el estilo de constructor de mazos. Entonces esto surgió, el creador es Vaccarino, porque él se dio cuenta que del nicho de juegos que son juego de cartas coleccionables, como puede ser Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, Star Wars, El Señor de los Anillos, etcétera, la mitad de la diversión es jugar propiamente el juego, ¿no? La primera mitad de la diversión consiste en construir el deck o mazo de cartas con el que vas a jugar, ¿no? Estos juegos hay una oferta de cientos o miles de cartas en donde tú tienes que escoger previamente qué conjuntos de cartas, qué estrategia quieres implementar. Entonces, pues Vaccarino dijo, vamos a armar un juego que se trate de eso y estar interactuando con el resto de los jugadores. Entonces, pues esa es la mecánica o estilo de juego. Los jugadores todos iniciarán con un deck muy débil, que son 10 cartas, y en el centro estará la oferta de cartas. Entonces, poco a poco, cada jugador irá armando su propio deck, pensando sus estrategias, las cartas que va incorporando a su deck las utiliza a su vez para comprar más cartas, etcétera, 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 y se crea un criterio para definir cuándo el deck de los jugadores está terminado, y posteriormente se evaluará quién armó el mejor deck bajo ciertos criterios. El estilo es competitivo, aprenderlo a jugar es muy rápido. Las reglas son muy simples, será unos 7-10 minutos en donde los jugadores aprenderán mecánicamente qué se tiene que hacer, pero pues necesitarán jugar 1 o 2 partidas de prueba para entender la estrategia y cómo decidir qué cartas comprar y cómo irlas incorporando a tu deck. Pero eso ya es parte de entender el juego. En sí, aprender el juego es rapidísimo, menos de 10 minutos. Y pues veamos qué tiene la caja. Al abrir la caja nos vamos a encontrar con el instructivo, ejemplos, este tablero, poco de publicidad y las cartas, que es el único componente del juego, salvo este tablero. Como ven, la caja tiene estas ranuras muy útiles donde se coloca cada tipo de carta, y aquí este panel central donde va indicando en qué ranura se encuentra qué carta. Así es como se tiene que ver la configuración del juego al inicio de cada partida. Lo primero es que hay que ubicar que hay 3 tipos de cartas. Por un lado tenemos las cartas tesoro, que son las amarillas, que son estas 3. Las cartas victoria, que son estas 3 básicas, más una adicional, que hablaremos de ella más adelante en el juego, que son los jardines. Y las cartas acciones. Aquí están 10 cartas acciones de un total de 26. Entonces, las cartas tesoro siempre se van a jugar y se va a poner el total aquí. Las cartas acciones hay 26 y siempre se va a jugar con 10. Estas 10 cartas que seleccioné es la sugerencia del juego para principiantes. Adicional a estas 10 cartas hay otras sugerencias de entre las 26, cuáles 10 tomar, pero la realidad es de que siempre se pueden tomar las que sean. Y hay 10 cartas de cada tipo, entonces siempre se va a jugar con el total, al igual que las cartas tesoro. Y las cartas victoria, que son las verdes, son las únicas que se van a ajustar en función del número de jugadores. Entonces, para 2 jugadores se van a colocar 8 de cada tipo, y para 3 y 4 jugadores 12 de cada una. Para 5 jugadores serían 15 y para 6 jugadores 18. A un costado de la oferta de cartas se colocará el único tablero que hay,
que es la basura. Es el lugar donde los jugadores van a colocar las cartas que irán excluyendo de sus propios mazos o decks. Adicional, a cada jugador se les va a entregar 10 cartas. Sin importar el número de jugadores, se les va a entregar 7 monedas de cobre de las de tesoro y 3 cartas de estado que son de las de puntos victorias. Todos van a iniciar con este conjunto de cartas iniciales. Si analizamos, las cartas tesoro son monedas de cobre que dan una unidad de moneda, plata dan 2 y el oro da 3. En la parte inferior de cada carta se encuentra su costo. Entonces, sin importar de cualquier tipo, ya sean las tesoros amarillas, las victorias, las verdes o las acciones que son grises, todas las cartas tienen un costo. El objetivo del juego es ser el jugador que sume más puntos victoria, así de simple. El juego se va a terminar cuando suceda una de dos condiciones. La primera es cuando se acabe la oferta de cartas provincia, es decir, las cartas que dan 6 puntos victoria. La segunda condición es que se acabe cualquiera, 3 cartas de cualquiera, ya sea tesoro, acciones o pues las 3 de cartas victoria. Bien, entonces como ya dijimos, cada jugador va a iniciar con 10 cartas en su deck, 7 monedas de cobre y 3 cartas de estado. Cada turno va a consistir en 3 fases: fase de acción, fase de compra de cartas y fase de limpieza. Entonces, al inicio de cada turno, el jugador va a revolver todas las cartas con las que cuente y va a tomar 5, de manera aleatoria. Sin importar cuántas cartas haya comprado y haya incorporado su deck, siempre la mano inicial van a ser 5 cartas. Entonces, la primera fase es de acción, es jugar una de estas cartas. Si no te sale ninguna carta en la mano, o porque al principio ni siquiera has comprado cartas de acción y ni siquiera las tienes en tu deck, pues simplemente te las saltas. Entonces, de manera obligatoria, por lo menos el primer turno, se salta uno la fase de acción, porque uno no inicia el juego nunca con una carta de acción. La segunda fase es la de compra. Entonces el jugador va a mostrar, va a bajar las cartas de moneda que quiera, no tiene que ser todas. En este caso a mí me salieron 4 pesos. Entonces en la fase de compra puedo comprar solamente una carta. En la fase de acciones también uno puede jugar solamente una acción, sin importar si uno ya ha comprado varias cartas de acciones y en su mano de 5 cartas le salen más, solamente va a poder jugar una. Así, en la fase de compra también, aunque se pueda repartir el dinero y diga yo tengo 4 pesos, quiero comprar 2 cartas de 2 cada una, el máximo número de cartas es una y el dinero que sobra pues se desperdicia. Entonces, pues el jugador dice yo tengo 4 pesos y puede comprar cualquier carta de toda la oferta, tesoro, acción o las cartas de punto victoria. Al momento de comprar una carta, yo digo yo quiero comprar esta carta que cuesta los 4 pesos. La carta que uno compre la va a colocar no a su mano, sino la va a colocar sobre el tablero con el resto de las cartas que haya jugado ese turno. Y esa es la segunda fase. La tercera fase es de limpieza, es que el jugador va a revolver todas las cartas, las que haya jugado, las que haya comprado, más las que se le quedaron en la mano, junto con su deck. Va a revolver todo y de manera aleatoria va a volver a agarrar 5 cartas. Esto es importante para la dinámica de algunas cartas acciones, cómo van a interactuar los jugadores, es que se considera que al término del turno el jugador es cuando termina con 5 cartas en la mano. Y eso es todo. En eso consiste todo el juego. Son esas 3 fases por turno. La primera fase, jugar una sola acción. La segunda, comprar una sola carta sin importar qué tanto dinero tengas. Y la tercera, limpieza. Juntar todas tus cartas, revolverla y volver a agarrar 5 cartas. Ya una vez que entendemos esta mecánica, ahora sí nos van a hacer sentido las cartas de acciones. Las cartas de acciones lo que hacen es abrir
estas posibilidades, estas restricciones que hay en cada fase. Entonces, algunas cartas de acciones te van a permitir jugar más acciones, encadenar varias en tu turno, estar jugando cartas de acción que te van a ir permitiendo hacer más cosas. Las mismas cartas de acciones también algunas te van a permitir comprar más de una carta en la fase de compras. Ahí sí vas a poder tú dividir el dinero que tienes para comprar más cartas. También las cartas acciones te permiten robar más cartas. Entonces, de estas 5 cartas iniciales, eso es solamente el límite inicial. Veamos, por ejemplo, esta carta que está muy simple. Te dice roba 3 cartas. Entonces aquí pues ya vas a jugar con 8 cartas iniciales. Veamos, por ejemplo, esta carta. Dice, tomas una carta, puedes jugar una acción adicional y te da una tercera acción. Entonces esta carta te permite hacer 3 cosas. La tercera acción es, la primera vez que juegues una moneda de plata te va a dar +1 de dinero. Entonces, una vez entendiendo estas mecánicas, es trivial entender qué hace cada acción. Una vez que queda claro que las cartas tesoro, las cartas victoria, acciones, y que cada turno uno tiene la restricción de jugar una sola carta acción y comprar una sola carta, ya se entiende cualquier carta. Por ejemplo, tomemos esta carta. Vas a agarrar una carta adicional y vas a poder jugar 2 cartas más de acciones. Entonces, de lo que se trata es de ir encadenando combos. Si uno juega solamente esta carta no da más acciones. Entonces, no importa uno cuántas cartas de acción tenga en su mano que te permita que te dé más dinero, más acciones, más compra. Ya no podrías jugar más cartas con esta carta en tu turno. Entonces sería jugar esta carta que te da más acciones, ir jugando más cartas de acciones que te dan más acciones a su vez y que te van a permitir comprar más cartas. ¿Cómo sabes que puedes comprar más cartas? Veamos el mercado. Esta carta te da 4 cosas. Robar una carta, una acción adicional, y aquí te dice que puedes comprar una extra, y adicional te da 1 peso. Chaparritos, eso es todo. Comprar cartas verdes, que son las que te dan los puntos victoria, y al final del juego el que haya tenido más cartas verdes o puntos victoria será el vencedor. Así de simple. En cada turno solamente vas a poder jugar una acción de inicio, comprar una sola carta, y eso es todo. Estás reciclando las cartas que vas comprando, siempre revolviendo todas tus cartas, siempre robando 5 cartas iniciales, y no puedo superar que estas cartas verdes, que es de los que se trata el juego, que es lo que va a determinar quién es el vencedor, no solo no te sirven durante todo el juego, sino que te estorban. Cada vez que te estén saliendo, entre más cartas compres de las verdes al inicio y más te salgan en esas 5 cartas en cada turno, más te van a estar estorbando, porque no te van a salir ni cartas que te dan dinero, ni acciones, ni comprar más cartas, ni poder hacer nada. Entonces ese concepto no lo supero, no es exclusivo de la mecánica de deck building. Este es exclusivo de Dominion, entonces es buenísimo. El juego se van a dar cuenta, su propio deck que van a ir construyendo para que haga sentido, para que funcione. Es un banco de 3 patas, ¿de acuerdo? Cada pata es cada tipo de carta. Tesoro, que es el dinero para comprar más cartas. Acciones, que te permite expandir las fases del juego, poder hacer más cosas cada turno. Y las cartas victoria. Entonces tú te vas a dar cuenta que tu deck debe ser balanceado. Te enfocas a cualquier tipo de carta y tú te vas a dar cuenta que no está funcionando. Compras puro dinero, compras monedas de plata y de oro, vas a estar muy condicionado a que te salgan esas cartas para poder comprar cartas victoria. Si compras muchas acciones, esas acciones te van a hacer robar más cartas, te van a poder permitir comprar más cartas, pero si no tienes en tu propio deck el otro tipo de cartas, no te va a servir de nada esas acciones adicionales o compras de cartas adicionales. Entonces, bueno, vimos el juego básico. Hay 11 expansiones, esta es una de ellas, la pueden encontrar en el canal, en otro video explicando que se agregan muchísimas dinámicas, más cartas de tesoro, las acciones de cualquier tipo, cartas que te sirven durante varios turnos,
todavía más cartas, que atacas al rival, que le haces descartar cartas, que le impones, hay cartas tesoros negativos que se las metes a los decks de tus rivales, donde le vas a restar puntos. Muchas mecánicas para tú ir sacando de tu deck de manera permanente las cartas que ya no quieras. Las monedas de cobre las sacas completamente de tu deck si ya compraste muchas monedas de plata o de oro, etcétera. Entonces hay 11 expansiones en donde le da muchísima rejugabilidad al juego. Entonces, pues espero que les haya gustado.